Si ya empezamos con la clase. Ahí estamos de vuelta. Profeta Jessica, ¿podrías hacerme el favor de comunicar en el grupo que ya estamos conectados, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a esperar 5 minutos más y a las 10 empezamos. Dios te bendiga, Olga. Tanto tiempo. Vamos a esperar un poquito más. Faltan 2 minutitos y ya empezamos. Hola, Olga. Tanto tiempo. Bendiciones, amado. Que el Señor te bendiga. Vamos a esperar un poquito.
que ya faltan 2 minutitos para las 10 y le damos arranque. Total, después esto queda grabado y lo pueden ver. Bueno, vamos a darle inicio a la clase. Perdón. Vamos a darle inicio a la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bienvenidos todos los que están aquí. Bienvenidos a este estudio, porque no es un estudio suave, sino que es un estudio muy profundo. Como sabemos, mucho hemos escuchado sobre lo que es el tema de la guerra espiritual, pero no hemos profundizado realmente en lo que es la guerra espiritual. Sabemos que la guerra espiritual es la guerra entre dos reinos. Entonces, el primer título que vamos a ver hoy va a ser el llamamiento de tinieblas a luz. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en tinieblas y el Señor nos saca la luz. Pero cuando el Señor nos saca de tinieblas a luz, hay una lucha. ¿Por qué? Una lucha por tu alma. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a soltar fácil. Porque antes eras del enemigo, ahora el Señor es el que te rescata. Entonces por eso vamos a ver el llamamiento de tinieblas a luz. Vamos a orar para iniciar esta clase en el nombre de Jesús. Padre Santo, bendito eres, Padre. Te pido, Señor, que tú empieces a tocar los corazones y que tú empieces a abrir las mentes para que puedan entender tu palabra, Señor. Señor, yo voy a enseñar lo que tú me has dado, Padre. Porque así mismo, Señor, sabemos cómo es la batalla, Señor, pero necesitamos profundizar, necesitamos conocer al enemigo, necesitamos saber qué armas utilizar para enfrentarlos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron, aquellos que dijeron el sí para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, empecemos. El primer punto que vamos a ver se llama el llamamiento de tinieblas a luz. En Efesios 5, del 5:9 creo que es. Vamos a buscarlo en la Biblia. Si por ahí pueden ir anotando los versículos, estaría bien, por favor. Una ayuda. Efesios 5:9 parece que es. Efesios, Corintios, Gálatas. Efesios 5:9. A ver lo que dice. No, 5:8. 5:8. Es Efesios 5:8. Y dice así: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí tiempo. Disculpen que anda un poquito mal el internet, no sé qué es lo que le está pasando. Bueno, estábamos. Porque dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor y andad como hijos de luz. Aquí nos está diciendo que antes, que en otro tiempo, éramos tiniebla. Amén. Y dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz.
Entonces tenemos que entender esto. Antes de venir a los pies de Cristo, nosotros éramos tinieblas. Nosotros andábamos en el mundo. Nosotros pertenecíamos a este mundo y nosotros pertenecíamos al amo de este mundo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a los pies del Señor y el Señor empieza a orar cuando nosotros entregamos nuestro corazón? Cuando nosotros entregamos nuestro corazón, ahí empieza la lucha. ¿Por qué? Porque empieza el enemigo a querer que tú vuelvas al lugar donde tú estabas. Entonces se origina una lucha en el espíritu. Pero primeramente, la lucha es con nosotros mismos. ¿Por qué te digo con nosotros mismos? Porque yo no puedo decir de poder sacar demonios afuera, o yo de poder orar por así decirlo, no expulsarlo, si yo primero no expulso los míos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que el Señor nos está diciendo es que volvamos a ser sus hijos, porque recordemos que cuando el mundo se hizo, Adán y Eva eran sus hijos, pero al entrar el pecado, dice que fuimos destituidos de su gloria. ¿Por qué? Porque entró el pecado. El pecado fue el que se adueñó del mundo. El pecado es el que se hizo dueño de la raza humana. Entonces, cuando nosotros nacemos con pecado, porque no sé si han escuchado ustedes cuando hablan del pecado original. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando dejamos de ser pecadores, cuando dejamos de ser tinieblas, cuando venimos a los pies de Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, empezamos a hacer luz. Entonces, el Señor... Bien, volvimos otra vez. Dios mío, que anda malísimo están los datos. Bueno, entonces, si vamos al caso, nosotros ya éramos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero como les dije, cuando entra el pecado, nosotros pertenecemos al pecado. Cuando venimos a la luz, el Señor nos empieza a limpiar y ahí empieza nuestra batalla. Si vamos a Jeremías 1:5, dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di, dice, por profeta a las naciones, ¿verdad? Esto lo encontramos en la Biblia de las Américas. Después en Isaías 49, versículo 1 dice: oídme, costas, escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en su memoria. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entonces, el Señor lo que nos está haciendo es un llamado de las tinieblas a la luz. Amén. Si vamos al Salmo 139, versículo 13 al 16, dice que, bueno, tierra con un... Están dando mal el internet y se me está cortando. Bueno, estos son pasajes a lo que yo me refiero, porque es importante saber el llamamiento de las tinieblas a luz. Tenemos que entender cómo es el origen, cómo empieza la lucha en nuestras vidas. Por eso tenemos que saber el llamamiento que Dios nos hace de las tinieblas a la luz. Porque no solamente nos prepara como hijos, porque no solamente nos prepara como Sí, Olga, se está cortando mucho porque la verdad es que el internet hay días que anda bien y hay otros días que anda malísimo. Pero bueno, no es mi causa, es el internet de la casa, que ya lo hemos reclamado muchas veces. Pero bueno, de todas maneras, que si no se escucha bien lo vamos a volver a hacer igual, ¿eh? Entonces, en estos pasajes lo que Dios nos quiere decir, que antes de nacer fuimos mandados nosotros a esta tierra, pero con propósito, ¿verdad? Porque Él nos dio un equipo, ya venimos equipados, venimos con dones, venimos con ministerios, venimos con un montón de cosas desde el vientre de nuestra madre. Entonces, cuando nosotros estamos en las tinieblas y venimos a la luz, pues eso que fue depositado en nosotros antes de nacer, eso mismo es lo que Dios usa en nosotros en el camino para seguir adelante, para edificar la iglesia. En Eclesiastés 12:7 dice: ¿dónde vivíamos o estábamos antes de nacer? Porque dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, fue el quien lo dio.
O sea, vivíamos con Dios. Éramos espíritu antes de ser materia. Éramos espíritu. Recordemos que el cuerpo se divide en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra. Y el alma, en donde están las emociones, donde están los pensamientos, queda en el olvido. Eso es lo que dice la palabra, que no tenemos ni siquiera noción del tiempo, ni del día, ni la noche. Eso pasa cuando nosotros, supuestamente, como dicen, dormimos en el Señor. Amén. Entonces somos polvo. Antes de ser polvo, antes de ser carne, vivíamos con Dios. Entonces, al venir a la tierra, nacimos en un vientre carnal y también fuimos predestinados para cosas grandes. Entonces vamos a Romanos 8, 29 al 30. Romanos 'Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Vamos a Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué dice? Antes que nosotros naciéramos, o sea, porque a los que antes conoció, acá está hablando que Dios ya nos conocía. Él está hablando de que nosotros ya estábamos con Él, o sea, que Él nos conocía. Dice, también los predestinó, o sea, que también fuimos predestinados. Entonces, si vamos a lo que es predestinar, es que Dios ya tiene destinado a aquellos que van a ser salvos y a aquellos que van a ser condenados, así dice la palabra. Vamos a Efesios 1, capítulo 4. En este versículo, vamos a buscarlo, Efesios 1, versículo 4. O sea que estamos predestinados para hacer cosas grandes. Cosas grandes como cosas grandes, claro, cosas grandes en el reino. Como libertar al cautivo, como pregonar su palabra, como hacer señales y prodigios, llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Para cosas grandes, dice la palabra, que Él nos predestinó. Vamos a Efesios 1:4. Esto es un breve resumen de antemano, porque tenemos que saber. Y ya después nos introducimos realmente en la batalla del ADN. El ADN. Efesios 1:4. Corintios, Gálatas, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros nos preguntamos, porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿y para qué estamos en este mundo? ¿O para qué servimos en Dios? Pero recordemos que Dios dice que en la palabra dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, que Él nos busca también para adorar. Entonces, cuando habla aquí de, según los que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, o sea, Él también está buscando no solamente, está diciendo acá que lo que Él está buscando también es que seamos santos sin manchas y sin arrugas. O sea, está hablando de nosotros que somos la iglesia, que somos el templo del Espíritu Santo. Pero no nos desviemos de lo que es el llamado. Cuando hablamos de llamado se refiere a la convocatoria divina que irrumpió en nuestra conciencia, atrayéndonos al Creador. El llamado es un proceso que es Dios nos conoce y nos llama. En 2 Timoteo 1:9 dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. O sea, nos salvó. ¿Qué quiere decir nos salvó? Nos sacó de las tinieblas. ¿Y cómo nos llamó? Con llamamiento santo. Porque Él tenía propósito con nuestras vidas. Él tenía propósito conmigo, tenía propósito contigo. Entonces, ¿cuál es el propósito de estar aquí en la tierra y de haber escuchado su llamado? Primero, el propósito es ser plan de Dios.
obtenemos cuerpo físico, también experimentamos la felicidad, el amor, aprendemos de la fe. Dios hizo que nos olvidáramos de nuestras vidas en el cielo. O sea, nosotros, a ver, yo por ejemplo he tenido experiencias en el cielo. Yo he tenido experiencias con respecto en una noche, un descanso, en éxtasis. El Señor me lleva a su presencia, me lleva al cielo. Y yo vi lo que vio Juan en Apocalipsis. Vio la gente cómo entraba, la gente de los 4 puntos cardinales cómo iban, los que iban manchados con la sangre, los que iban con túnicas blancas, la gente que adoraba, los ángeles, vi todo. Y yo dije, esto yo lo vi. Y el Señor me tenía agarrado de su mano y me llevaba con Él y me llevó delante del trono blanco. Y delante del trono blanco había alguien inmensamente sentado que yo no le vi la cara, pude ver sus calzados. Pero yo vi a todos los ángeles cantando y adorando al Padre en ese lugar. Y yo dije, ¿cómo? Es como si yo hubiese estado aquí. Es como si yo antes ya lo conocía. Y por lo que dice la palabra, que aquí dice que Él ya nos conocía y que después dice Él nos escogió. Quiere decir que nuestra vida en el cielo estaba. Cuando fuimos mandados a la tierra fuimos con propósito, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra memoria fue borrada, no recordamos nada de lo que pasa en el cielo, está todo borrado. Entonces cuando nosotros venimos aquí, nos dio una libertad, un libre albedrío. Entonces la vida terrenal es constante, un campo de prueba. El campo de prueba es nuestra mente, nuestra cabeza. Amén. En Mateo 22, versículo 36 a 38. Dios nos llama primero. Vamos a buscar Mateo 22. Mateo. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puede ser posible que nosotros hemos estado en el cielo? Cuando Adán fue hecho del polvo de la tierra, dice que Dios sopló aliento de vida, y aliento de vida es el espíritu. Entonces, cuando dice aliento de vida, recordemos que la palabra también dice por ahí de que cuando al polvo eres, al polvo volverá, y el espíritu vuelve al cielo, al Padre, que lo hizo, que lo dio, mejor dicho. El cuerpo vuelve a la tierra y el alma queda calladita. Entonces ahí te das cuenta de que Él nos dio el aliento de vida, que nos dio el espíritu, y ese mismo espíritu, antes de que Él me lo diera, estaba en el cielo. Entonces mi espíritu vuelve al cielo. Amén. Para que se pueda entender. Mateo 22, versículo 36. Versículo 36 al 38. Y dice así: Maestro, a ver, terrenal, un constante campo de prueba. Mateo 22, 36. A ver si no me equivoco. Sí, bueno. Bueno, la vida terrenal es un constante campo de prueba, dije, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dios primero nos llama. ¿Qué nos llama? Nos llama nación, nos llama pueblo, nos llama país, nos llama nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido. Amén. Vamos a Juan 17, versículo 3. Tengo mal el versículo de Mateo yo ahí, pero vamos a Juan 17, 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A ver lo que dice Juan 17, 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti. ¿Quiénes? ¿A quiénes? Porque acá dice, un versículo más arriba dice, a ver, vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros somos llamados a conocer a Jesús, nosotros somos llamados a conocer las cosas del reino. Nosotros somos los que tenemos que glorificar a Jesús, porque acá dice, yo te he glorificado en la tierra. En la tierra no se refiere a una tierra terrenal, no se refiere a una tierra que pisamos. Cuando habla de tierra, habla de pueblo, porque nosotros somos de tierra, nosotros somos hechos de polvo, amén. Bien, entonces todos somos llamados. Y dice que volvemos al Creador a establecer la relación que se perdió en el Edén. Eso lo vemos en Génesis 2. En Génesis 2 vemos que fue cuando Adán fue creado y todo lo demás. Después de eso pasó que él perdió la conexión con Dios por causa del pecado. Entonces, el llamado de Dios, Dios lo hace personal. No nos llamó a todos juntos, nos llama personalmente. Porque a mí de toda mi familia me llamó personalmente. A mi hermano lo llamó personalmente. Quizás a mi tío o a mi tía, a mi madre los llamó personalmente. No los llamó en el montón. Sí nos llama de un montón de gente, nos llama a nosotros por separado. ¿Amén? Por ejemplo, el llamado de Moisés en Éxodo 3, versículo 2 al 4. Dice que tanto como si cuando su pueblo fue sacado de la esclavitud, Dios lo llama primero a Moisés. Moisés sabía que él era diferente. Moisés se sentía distinto aún siendo hijastro de la hija del faraón. Entonces él se sentía distinto cuando Dios lo llamó, cuando lo puso en su corazón. Yo no me recuerdo si el Señor lo llamó audible, pero sí creo que lo puso en su corazón porque él sintió que él era diferente al pueblo del faraón, a los egipcios. Que él era más hebreo. Él era más hebreo, aunque no entendía mucho, pero él se sentía así. Entonces, en el Antiguo Testamento muchos han sido sacados de la oscuridad a la luz, igual que nosotros. Amén. Esto lo dije a medio de introducción como para poder entrar en el tema. Pero tenemos que entender esto. ¿Cuál es la primera guerra que nosotros tenemos? Cuando nosotros salimos de tinieblas y venimos a luz, se arma una guerra. A mí el Señor me mostró en mi vida cómo era la guerra espiritual de mi alma en el cielo. Una noche descansando, el Señor me llama y me muestra. Estaba el enemigo conmigo y el Señor con su ejército. Hubo un enfrentamiento, una disputa por mi alma. Así que miren si no es tan importante el alma de uno, en la persona, ¿no? El alma de uno, cómo no es importante para el Señor, que se enfrenta con el enemigo para arrebatarle el alma que le pertenece. Cuando el Señor te rescata, cuando el Señor ya te tiene en sus manos, el Señor te pone un anillo. Y ese anillo es de compromiso. Te pone una pulsera y esa pulsera tiene su nombre, porque eso se llama pertenencia. Te pone una corona y te viste de gala, porque sos hijo sacado de las tinieblas a luz, a ser un hijo del rey. Un hijo del rey. Amén. Eso era la primera parte de lo que era la parte del llamamiento. ¿Sí? Ahora vamos a ir. La primera guerra es contra el ADN. Tenemos que comprender que el madurar es algo que tarde o temprano llega, es creer. El no crecer, es crecer. El no crecer es porque no hemos entendido lo que significa madurar. Por lo tanto, nos estancamos en una lucha interior, la cual es una lucha consigo misma. No es contra demonios, sino contra nuestro propio ADN, que puede ser generacional, ancestral o como le llamemos sangre. En Romanos 7:24, vamos a leerlo, Romanos 7:24, Hechos, Romanos 7:24. Y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces tenemos que ver que hay dos leyes, porque acá nos dicen 24 y 25 tenemos dos leyes. ¿Cuál es la ley? La ley del Espíritu, que es la ley de Dios, y la ley del pecado. Amén. Pablo no estaba hablando de demonios y de espíritus inmundos, sino más bien de él mismo. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestro pensamiento? A ver, ¿cuál es nuestra lucha? Por ejemplo, mi lucha fue conmigo misma. Mi lucha fue con mi carácter. Mi lucha fue con mi mente, cambiar el pensamiento. Mi lucha fue con las malas palabras, tenía que cambiar el vocabulario. Mi lucha fue con un vicio, que fue con un cigarrillo, que no lo podía dejar. Pero el Señor me ayudó a dejarlo hasta que yo dije, hasta aquí llego, no fumo más. ¿Cuál es mi lucha? Yo no sé cuál será tu lucha. Pero lo que sí tenemos que saber que esa lucha viene en el ADN, viene por acá porque dice generacional, una maldición generacional. ¿Cuál puede ser una maldición generacional? Una maldición generacional vendría siendo como el cáncer. Mi abuela lo tuvo, mi bisabuela lo tuvo, mi tatarabuelo lo tuvo y una cuarta generación también lo tuvo, pero resulta ser que después de la cuarta generación vienen los hijos. Y si no se corta, también es una maldición generacional hasta la cuarta generación para adelante y cuarta generación para atrás. Entonces nosotros tenemos que cortar generaciones para adelante y generaciones para atrás. Entonces, Pablo no estaba hablando precisamente de demonios ni nada por el estilo, pero hay mucha gente que le echa la culpa a los demonios todo el tiempo y alguna entidad y realmente no son. A veces son causas nuestras. En otras palabras, nosotros mismos nos damos derechos legales y abrimos puertas a las maldiciones, igual que las palabras. Por ahí las palabras de maldiciones a ti te llegan, entonces esas palabras de maldiciones hay que cortarlas. Entonces, si vamos al caso, son batallas originadas en el ADN. Por ejemplo, hay una enfermedad que le dicen distrofia muscular de Duchenne. Distrofia muscular de Duchenne dice que es una distrofia en los músculos. Es donde en vez de crecer el músculo se contrae. Eso es una maldición generacional. ¿Por qué? Porque lo pudo tener cualquier familiar que sea de línea directa por parte del padre, se llama maldición generacional. Porque lo tuvo el tío, porque lo tuvo el primo, porque lo puede haber tenido el abuelo. Todo por la línea del padre. La enfermedad de Duchenne viene por el lado del padre. Del ADN del padre. Eso es una maldición generacional, eso es algo genérico que se presenta en la persona. Eso viene por herencia de sangre. La ciencia le llama moléculas y es como si estuvieran escondidas. O sea, en vez, sabemos que lo que significa ADN, la ciencia le dice el ADN, pero a la herencia le dice que son pequeñas moléculas. A ver, podemos decir que algunos son yugos que nos pusieron y otras son fortalezas. También podemos decir la fortaleza de la mente, también podemos decir que nuestra fortaleza en la mente es una estructura que nosotros nos ponemos y nosotros no podemos avanzar. Es un pensamiento que nosotros podemos tener y no lo podemos cambiar. En un momento dado yo tenía un pensamiento en mi cabeza cuando yo llegué aquí a España y yo decía, no, si esto va a ser fácil, va a ser como poner una iglesia en Argentina. No fue así. Y yo decía, sí, pero es un pensamiento. Pero el Señor me mostró un martillo y me mostró una muralla y me rompió ese pensamiento y me dijo, vas a hacer lo que yo te diga. Porque ese pensamiento, esa estructura, yo te la rompí. Igual, otras estructuras, y hay muchas iglesias donde vienen con pensamientos estructurales, pensamientos, por ejemplo, religiosos.
que la mujer tiene que llevar el pelo largo, que la mujer tiene que llevar la pollera larga, que la mujer... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son estructuras y son pensamientos que el hombre se le mete en la cabeza pensando que así van a obtener la santidad. Y no es así. Entonces, esos son fortalezas también. Hay 45 tipos de fortaleza. Si vamos a hablar de fortaleza a la mente, anoten. Isaías 55, versículo 8 al 7. Proverbios 19, versículo 21 al 23. Hay 45 tipos de fortaleza. Las tinieblas, la ignorancia, la ceguera espiritual, el pecado, yo voy a nombrar algunas, la injusticia, la enfermedad, el engaño, la manipulación, los dolores, la miseria, la pobreza, la corrupción, la mentira, la rebelión, el orgullo, la traición, la división, las religiones, el ocultismo, la mente. Vamos a ver qué es lo que es fortaleza, porque hablamos mucho de lo que son fortalezas. Fortaleza es una fortificación contraria a lo que sumamente está formado. El hombre no fue diseñado con fortaleza. Se hace esa fortaleza en su mente. En la mente, el cerebro no posee imágenes, pero el hombre sí crea imágenes y la lleva a la memoria y después lo archiva. Por eso muchas veces decimos que nuestra memoria es como una computadora. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros pensemos, es lo que vamos a crear imágenes. Y eso es una fortaleza. Luego lo mandamos al cerebro a una parte llamada Chadier, que es la mente consciente y queda en la memoria. Si vamos a 2 Corintios 10:4, vamos a leerlo. 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice. Está hablando de qué? De todo argumento altivo. Estamos hablando de derribar todo lo que es las especulaciones, porque si aquí dice en 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea que son espirituales. Las armas que Dios nos dio a nosotros son espirituales, entonces con eso podemos derribar las especulaciones, podemos truncar todo argumento, derribarlo. Hay que cancelar pensamientos, porque seguramente hay pensamientos como, no sé si ustedes habrán escuchado eso, y dice, ay no lo voy a lograr, no voy a terminar la secundaria, no voy a poder avanzar, no voy a poder seguir en esta vida porque mi compañero no me sigue. O qué difícil que es seguir a Dios, por favor, qué difícil el camino. Qué difícil es poder salir de las drogas, del alcohol, de la prostitución, qué difícil que... Bueno, esos son argumentos. Esos son pensamientos. Entonces esos pensamientos y esos argumentos son los que nosotros tenemos que cancelar en nuestras vidas. Por ejemplo, un dolor. A lo mejor el dolor de una pérdida, el dolor a lo mejor de una desilusión puede causar una fortaleza. Porque cuando sufres una desilusión, puede ser una desilusión de a lo mejor has estado en pareja muchos años, has estado casado muchos años y de repente te separas. Y empiezas a decir, yo nunca más me voy a volver a enamorar, o yo nunca más voy a estar con un hombre, o no me voy a casar otra vez. Eso también es una fortaleza. ¿Por qué? Porque fue causada por un dolor, por una desilusión. Amén. Entonces, fortaleza del griego ojurama significa castillo o muralla. Cuando la persona se pone una fortaleza, la persona se siente segura de sí misma. Cuando la fortaleza está rota, la persona se siente insegura por miedo a que las ataquen, ¿no? Entonces, una fortaleza lleva muchísimo tiempo en levantarse, no es del día a la noche, lleva muchísimo tiempo.
Yo he conocido muchas mujeres que les he preguntado, ¿y por qué están solas? ¿Por qué nunca volvieron a realizar una pareja o un matrimonio? ¿Y saben lo que me contestan? No, pasa que me desilusioné. Pasa que me hizo mucho daño. Y no quiero que me pase lo mismo otra vez. Y se encierran. Eso es una fortaleza. Porque convengamos que no todas las personas son iguales y que no todos somos seres humanos, pero no todos tenemos el mismo pensamiento. No por el hecho de que hayas tenido una desilusión, no hayas podido volver a hacer tu familia o volver a tener un matrimonio, ¿no? Entonces, una fortaleza mental lleva también su tiempo para derribarla. Así como se levanta, que lleva su tiempo de levantamiento, así también lleva un tiempo para derribarla. Por ejemplo, hay yugos de la carne y hay yugos que te impusieron en el ADN. Por ejemplo, vamos a Primera de Reyes 12, versículo 4. Si están apuntando por ahí, por favor, pueden ir colocando los versículos ahí en el chat para que también los hermanos por ahí puedan copiarlo. Vamos a Primera de Reyes, versículo 12, 4 dice: y tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Que les habían puesto un impuesto. El rey le había puesto un impuesto, pero Absalón, Roboam, pues, en vez de sacar el yugo de ponerle, de sacarle el impuesto, le agregó más. Entonces era otro yugo para ellos, era un yugo pesado. Entonces esto significa que habían personas que estaban subyugadas. Amén. Más allá del impuesto, le imponían más impuestos todavía. Y él tendría que haberlo sacado, pero bueno, ustedes ya saben la historia. Entonces, hay personas que están subyugadas y todavía viven en el pasado con un dolor que quizás, es como yo decía, quizás le haya dolido, con un dolor que viene del pasado, de ver, por ejemplo, un dolor que viene del pasado, por ejemplo, si yo he tenido una familia donde se peleaban todo el tiempo, donde yo veía que mis padres discutían o una cosa así, a mí me daría miedo de formar una familia si yo veo que me va a pasar lo mismo. Eso es una fortaleza, es un pensamiento que el enemigo lo puso, es un yugo que el enemigo nos ha colocado. Entonces, por ejemplo, el yugo del enemigo, cuando lo coloca, se convierte en pecado constante, y se vuelve a ser repetitivo y también se transforma en una fortaleza. Si yo estoy acostumbrada a pecar y sigo pecando aún sabiendo que el pecado está malo, y sigo pecando y pecando y pecando, eso en mi vida se transforma en fortaleza porque es algo que a mí me gusta. En Romanos 7:15, Pablo revela su batalla interior. Habla precisamente del pecado del ADN. Si vamos a Romanos 7:23, hay 3 leyes que te hacen prisionero del pecado. Y una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, la ley de miembro, la ley de mente y la ley del pecado. Pablo estaba hablando de la naturaleza carnal del ADN. Vamos a Romanos 7:23 para que salgan de duda. Romanos 7:23. Romanos 7:23. Romanos 7:23. Dice así: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Acá está hablando de 3 pecados, de tres leyes que te hacen prisionero del pecado: la ley de miembro, la ley de la mente
y la ley del pecado. O sea que estaba hablando de su ADN. Entonces, las leyes se respetan tanto en el cielo como en el inframundo. Lo que obliga a la persona a un régimen de cosas que no quiere hablar o hacer se le llama ley. Por ejemplo, porque dice, lo que obliga a la persona a un régimen de cosas que no quiere hacer o hablar se le llama ley. También se le llama yugo, se le llama a eventos o expresiones que crean la naturaleza de sumisión o sometimiento a lo malo. Eso se llama yugo. Y después dice, vamos a ver lo que es fortaleza, es creer consciente o inconsciente a la mentira, a Satanás. O sea, nosotros a veces le creemos más al enemigo que lo que dice Dios. Eso es una fortaleza. A veces, por ejemplo, a mí me sometieron a una cirugía de la cual yo no quería porque fue en contra de mi voluntad. Pero cuando yo vengo, eso fue antes de entrar al camino, cuando vengo a los pies del Señor, yo le dije al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes que esa cirugía yo no la quería. Y el Señor me dijo que me había sanado. Voy al médico y le dije al médico que me hiciera una ecografía porque el Señor me había sanado. O sea, no le dije así, pero yo le dije que me sacara una ecografía. Y me dijo que no, que para qué me iba a sacar una ecografía si en la parte de la historia clínica decía por qué causa había sido la cirugía. Entonces ya estaba plantado que era cirugía. Y yo me acuerdo que estaba re mal, me acuerdo que estaba mal. Y en esas ocasiones que yo estaba mal, yo le creía al enemigo en ese momento. Entonces, en mí se creó una fortaleza de decir no puedo y no puedo. Pasó el tiempo, el Señor me seguía confirmando que me había sanado. A los 3 años me hago una ecografía y el Señor me había sanado. Ahí se rompió mi pensamiento, ahí se rompió mi fortaleza. Por eso muchas veces cuando nosotros decimos, el médico te puede dar cualquier diagnóstico, pero el Señor dice otra cosa. Lo que para el Señor es imposible, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque el hombre decía que era imposible, pero Dios dijo, es posible. Y Dios lo hizo, y Dios me restauró. Eso, cuando yo le creo al enemigo, eso se llama fortaleza. ¿Amén? A ver en cuánto tiempo estamos. Bueno, estamos a 5 minutos. Bueno, vamos a dar la otra partecita y ya lo dejamos para la clase próxima porque tampoco quiero hablarme todo. Yo quiero saber si hay alguna duda, si tienen alguna duda de lo que yo expliqué o una cosa así. Bueno, vamos a hablar de la guerra espiritual, vamos a hablar de lo que es el prisionero de guerra. Porque cuando nosotros estamos en manos del enemigo somos prisioneros de guerra. Pero mientras estamos en las manos del Señor somos libres de ser prisioneros de guerra. ¿Ven? Entonces, dice que, bueno, ya les expliqué lo que era un prisionero. Entonces tenemos que derribar las murallas espirituales, necesitamos saber contra quién estamos luchando y quizás seamos prisioneros de guerra de un pasado, quizás seamos prisioneros de guerra en algún área de nuestras vidas. Por ejemplo, podemos decir que podemos estar atados a un pasado y no lo podemos soltar. Llevamos un ancla que la llevamos mucho camino y no lo podemos dejar. Eso se llama ser prisionero porque todavía tenemos cadenas que todavía no hemos cortado, todavía no hemos sido libres. A eso se refiere cuando dice que somos prisioneros de guerra. Amén. El primer ataque que tenemos es cuando tenemos un ánimo inestable.
Por ejemplo, eso es un ataque personal. Por ejemplo, uno mismo. Nosotros podemos tener un ánimo inestable. Por ejemplo, el de doble ánimo. Hoy estamos bien y al rato estamos mal. Eso es un ataque, pero en la parte personal. ¿Amén? Por ejemplo, puede ser un ataque a las emociones. Por ejemplo, puede ser un ataque al ADN. Podemos venir con enfermedades hereditarias del ADN. Eso es un ataque personal. El segundo ataque del enemigo es el ataque a la familia. El ataque de la familia, el ataque atacado por un familiar. Podemos ser atacados por un familiar. Podemos ser vituperados por un familiar. Podemos ser blasfemados por un familiar. Podemos tener problemas con un familiar. Eso es guerra. El tercer ataque viene a la iglesia. La iglesia, recordemos que la iglesia es atacada por el chisme, la iglesia es atacada por la murmuración, por la división, por el pleito. Por ejemplo, también un ataque puede ser: no te juntes con fulanito porque pertenece a otra iglesia. O dentro de la misma iglesia te dicen: no le hagas caso al pastor, no te juntes con el hermanito. Entonces se provoca una división. Cuando hay cambios diferentes, cuando hay pensamientos distintos, a ver, por así decirlo, cuando un pastor tiene un pensamiento distinto a lo que dice el diácono, ya hay una división. Porque cuando no está de acuerdo con la cabeza, empieza a hablarle a los demás para que se dividan. Lo mismo hizo Absalón con David. Absalón no estaba de acuerdo con David. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se paraba en la puerta de la ciudad y empezaban a decir: ay, no, yo puedo ser alguien mejor que mi padre. Y hablaba en contra de su padre. Y así lo quiso dividir. Así pasa dentro de las iglesias. Igual. Vamos a la cuarta, que es el ataque a la sociedad. Ataque a la sociedad. ¿Cómo es el ataque a la sociedad? Los precios suben, la inflación sube, el gas, el alquiler, el alimento no alcanza. Ahora mismo Argentina está pasando por un ataque a la sociedad, un ataque espiritual, digamos, pero también en lo visible, no solamente espiritual, sino económico, es físico. ¿Cuántos abuelitos se están falleciendo? ¿Cuánta gente está con hambre? ¿Mm? Eso es un ataque, eso es lo que hace el enemigo. Eso lo hace el enemigo. Y eso, ¿sabes por qué lo hace? Lo hace para que tú no avances. Lo hace el enemigo para estancarnos. Que nosotros podamos poner la mirada en las cosas que están pasando, menos en lo que Dios quiere que hagamos. Entonces dice la palabra que tenemos que ser sobrios. ¿Qué significa sobrio? Ser sobrios, ¿qué significa? Que no nos tenemos que intoxicar. No nos tenemos que intoxicar. No nos tenemos que intoxicar por los ambientes, ni por los problemas, ni por la enfermedad. No nos tenemos que dejar envolver, amén. Nosotros tenemos un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de bendición. Pero mientras permanezcamos bajo de su ala, como dice la palabra, mientras permanezcamos bajo de sus alas, vamos a estar seguros. Mientras permanezcamos en el arca, vamos a estar seguros. ¿No? Recordemos que Noé, cuando hizo subir a toda su gente al arca, el arca la cerró el Señor. Y en el arca estuvieron seguros hasta que encontraron tierra firme. Así somos nosotros. Entonces, no nos distraigamos. Sigamos para adelante. Cortemos las cadenas de nuestras vidas. No miremos al pasado. Sigamos caminando al presente. Porque si vamos a ver el pasado es muy doloroso. Yo te puedo hablar del pasado. Pero ¿sabes por qué te puedo hablar de un pasado? Porque mi corazón fue sanado y fue restaurado. Porque el pasado que yo viví me enseñó para poderlo hablar hoy en día con ustedes. Y poder hablarlo a sí mismo a las naciones. De lo que Dios hizo. ¿Por qué? Pero yo me recuerdo de un pasado que no me duele. Yo puedo hablar de mi pasado como una persona insensible. Puedo decir que puedo hablar de mi pasado para que la gente pueda entender de dónde Dios puede sacar también. Un pasado sin dolor. Entonces, el enemigo
¿Dónde es lo que daña? ¿Te acuerdan cuando el profeta Alejandro que estuvo conmigo, recuerdan lo que él había dicho? Que los ataques, el pensamiento y los ataques vienen al hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo es a donde trabaja el enemigo. Es ahí a donde se encuentra nuestro pasado, que se encuentra en la amígdala de nuestro cerebro izquierdo. Es ahí donde después se forma la memoria, que él lo decía. ¿Se acuerdan? Entonces, si vamos al hemisferio derecho, que él también lo explicó, en el hemisferio derecho vas al frente, vas al presente y vas al futuro. Eso lo encontramos en Efesios 4, versículo 2. Vamos a Efesios 4, versículo 2. Corintios, Gálatas, Efesios 4, versículo 2. A ver si no me equivoqué el versículo. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados. ¿Cuál es nuestra vocación? Llamados a la vocación. Entonces, si nosotros tuvimos un rechazo, por ejemplo, de un abrazo, y puede tener mucho sentido, porque yo me acuerdo, me disculpan un momentito. Aquí estoy de vuelta. Cuando una persona ha sido abusada, ya sea violada, cuando una persona ha sido golpeada, cuando una persona ha sido humillada, cuando una persona ha sido dañada por palabras, todo esto lo hace prisionero de guerra cuando no lo suelta, porque se provoca un dolor tan grande adentro, que esto le provoca ser un prisionero de guerra. Si ustedes escuchan hoy en día personas que están dentro de las iglesias, porque acá todos somos cristianos, dentro de las iglesias, podemos llegar a entender que hay corazones que no fueron sanados, heridas que no fueron sanadas, pensamientos que no salen de su mente y todo el tiempo se victimizan. Salen a contar su testimonio, pero victimizándose. ¿Saben por qué? Porque todavía no pueden soltar el pasado, porque todavía siguen siendo prisioneros de guerra, porque todavía el enemigo los tiene torturados y porque ellos todavía no quieren ser libres. Hay gente que quieren ser libres, quieren romper las cadenas, quieren salir del lugar donde están, pero hay otras personas que no. Y todavía siguen atadas al pasado. Y la palabra es bien clara cuando la palabra dice que no nos tenemos que acordar de las cosas pasadas, porque ya pasaron. ¿Y qué es lo que dice? Que son todas hechas nuevas. Yo me puedo acordar del pasado, pero sin dolor. Puedo traer el pasado al presente. Si yo traigo el pasado al presente, no vivo. Porque voy a estar todo el tiempo lamiéndome la lastimadura, pasándomele la lengua, todo el tiempo a la lastimadura que tengo abierta. Y no cicatriza. Entonces, se llama prisionero de guerra, pero de un pasado. Los síntomas son los que precisamente les hablé, son de todo lo que lo hace prisionero de guerra de un pasado, ¿no? Esos son los síntomas. Vamos a 2 de Corintios 2, versículo 4. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, versículo 4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No era para que fuiste contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Mucha tribulación y angustia.
mucha tribulación y angustia. Bien, la fortaleza es el espíritu de la mente. Nosotros en nuestra mente tenemos un espíritu. Y cuando nosotros tenemos un espíritu en nuestra mente, entonces el tema es que nosotros mismos, a ver por dónde me perdí, espíritu en la mente. Entonces yo le digo a mi espíritu, a mi mente, le digo que se sujete, le digo a mi mente que se alinee, le doy la orden a mi mente de que se ligue a la mente de Jesucristo, que se ligue a la mente de Jesucristo, porque mi pensamiento tiene que ser su pensamiento y no el pensamiento que yo quiero. Amén. Bien, a ver, vamos a ver dónde es que tengo. Si me aguantan un poquito, tengo más desarrollado en otro lugar. Bueno, vamos a seguir avanzando, ya después lo voy a buscar. Entonces, ser prisionero de guerra es llevarlo atado a un pasado y no puedes avanzar. Son torturados por espíritus o son torturados por otra cosa. Por ejemplo, ser prisionero en la mentira, ser prisionero en el engaño, ser prisionero en el pecado, ser prisionero en el vicio. Anoten Primera de Reyes 13, versículos 1 y 2. Y tenemos que entender también que a veces los espíritus son los que provocan todo este tipo de cosas, pero así también ellos hacen altares. ¿Amén? Ellos hacen altares. Cuando una persona se rebela en contra de la iglesia, deja un espíritu de rebelión. Por ejemplo, si también el hombre es un adúltero, no recibe disciplina y le diga a su familia, y por ejemplo le diga a su familia que se va y a lo mejor se va con otra mujer, ese espíritu queda en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo que cuando yo era niña, me recuerdo haber ido a una iglesia donde había una persona que estaba en adulterio. Esa persona que estaba en adulterio, pues cuando se fue, todos los jóvenes que habían, pues quedaron todos separados y en adulterio. Entonces ese espíritu, si no se expulsa, ese espíritu queda. Cuando ese espíritu es en la cabeza, vamos a hablar por lo claro, cuando es en un ministro, por ejemplo el pastor, si el pastor entró en adulterio, ese mismo espíritu va a trabajar en toda la iglesia. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. ¿Amén? Entonces eso también hay que tenerlo bien claro. Entonces, vamos a ver, estamos hablando del adulterio que queda dentro de la iglesia y todo lo demás. Dejó un altar, que es la diferencia entre... Bueno, no hay mucha diferencia en lo que es una transferencia espiritual por la sola razón de que ese mismo espíritu del cual él por la cabeza entró, pues eso también se hizo transferencia, porque él transfirió ese mismo espíritu a la iglesia. ¿Me entienden? O sea, se pasó de un lugar o de una cosa a otra o le dejó una puerta de entrada. En este caso dejó una puerta de entrada al enemigo. Entonces arrasó con toda la iglesia y eso también es un espíritu de destrucción. A ver, por ejemplo, hay gente que lleva años de casados, que tienen hijos y todo, y se acuerdan de mi ex. Por así decirlo, yo estoy casada, tengo mis hijos, y yo todavía me sigo recordando de mi ex. ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? ¿Por qué tengo que saber yo cómo está? ¿Por qué tengo que saber yo si está bien, si está mal, si se volvió a casar, si está trabajando? Si a mí eso no me concierne.
yo ya tengo una nueva vida. Entonces, esas son también una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que también soltar relaciones pasadas. Me acuerdo yo cuando yo entré al camino, yo tuve que renunciar a una vida pasada, pero también tuve que renunciar a una relación pasada. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Fui y dije, bueno, Señor, yo rompo, me desligo del espíritu, de la persona, tal y tal y tal, y mi vida cambió, mi vida fue diferente, porque lo que pasa es que se hacen ligaduras en el espíritu, ligaduras espirituales, transferencias, porque dice que se unirá el hombre a la mujer y la mujer y el hombre serán uno, y dice que cuando son uno es un espíritu. Entonces, si yo estando en el mundo me ligaba con alguna persona, entonces ese espíritu iba conmigo y se me hacía una transferencia de espíritu. Lo que tenía esa persona también lo tenía yo. Entonces, cuando yo vengo a los pies del Señor, ¿qué es lo que dice yo del Señor? Tuve que renunciar a ese pasado. Tuve que renunciar a esa relación tóxica del pasado. Tuve que renunciar totalmente a mi pasado y cambiar la hoja y ponerla en blanco. Entonces, si yo todavía tengo un sentimiento hacia esa persona del pasado, va a ser una puerta abierta para que el enemigo venga a mi vida y empiece a maquinar mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo le he dado una legalidad. Me estoy recordando que quiero saber cómo está y esto y que lo otro, y se vuelve a hacer una ligadura de pensamientos, de palabras. Entonces, yo le he dado legalidad. Entonces, podemos decir que hay mucha gente que ha salido de una iglesia también porque quizás no se está dando la palabra como tiene que ser, o a lo mejor no está de acuerdo, le queda un poco de nostalgia, le queda, a lo mejor tuvo una palabra que a lo mejor el enemigo le dijo, a lo mejor una palabra, perdón, que el pastor le dijo, o que algún hermano le dijo, se dolió, salió lastimado, ¿entiendes? Y va a otra iglesia y dice, uy, ¿sabes qué? En la otra iglesia me pasó esto, me pasó lo otro. Y capaz que hayan pasado 10 años, pero ella todavía se sigue acordando lo que el otro pastor le dijo, o a lo que el otro hermano le dijo. Eso también es una ligadura del pasado. También es algo que no le gustó, también es algo que ella tenía que romper. Entonces, a lo que vamos es que el enemigo quiere hacernos prisioneros de guerra para robar nuestra identidad. Y acá entramos. Aquí entramos, nuestra identidad. Nuestra identidad está en Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros en Jesucristo? Dice la palabra que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Quiénes somos? Reyes y sacerdotes. Somos hijos e hijas del gran rey. ¿Quiénes somos nosotros en el reino? Esa es la identidad que el enemigo nos quiere sacar. Hoy hay muchas identidades robadas. Sabemos que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros, y así mismo también Dios tiene propósito con cierta gente del mundo, porque no todo dice la palabra. Algunos son destinados para ser salvos y otros para ser condenados, ¿no? Pero aquellos que el Señor ha puesto su mirada, si nosotros vemos cómo el enemigo ha robado identidad, lo podemos ver con respecto a la relación, por ejemplo, de los LGBTIQ+, por no decir el nombre. No es que yo tenga algo contra ello, al contrario. Amo a esas personas porque esas personas tienen el alma enferma. Pero sabemos que el enemigo ha robado su identidad, porque atrás de esa identidad, detrás de esa persona que tú ves, algo en el pasado pudo pasar. La mayoría de las personas que tienen este comportamiento han sido abusados, han sido violados, han sido golpeados en la niñez. Y se ha hecho una transferencia espiritual. ¿Por qué entra esa transferencia espiritual?
Porque muchos ven pornografía y la pornografía te hace adicto y la pornografía al consumirla adquieren espíritus y esos mismos espíritus se transfieren a ti y esos mismos espíritus te llevan a hacer algo incorrecto y no te interesa y no te importa si son criaturas, no te importa si son grandes, no te importa si son mujeres, si son niños. Entonces se hace esa transferencia y por eso viene la rama de los LGBTQ, TBQ y más, bueno, de los homosexuales, las lesbianas y todo ese tipo de personas, ¿no? Nosotros sabemos el trasfondo espiritual que tiene eso, entonces podemos entender que el enemigo destruye desde la niñez a la persona y la persona pierde la identidad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están en un cuerpo y ese cuerpo no es de ellos. Ellos dicen que son mujeres, que nacieron en un cuerpo de hombre. Entonces están diciendo que Dios se equivocó, pero Dios no se equivoca. Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Pero ellos perdieron la identidad. ¿Pero por qué? Porque entró el enemigo. Y hay muchos ministros hoy en día que también pierden la identidad, pero no por esa razón, sino pierden la identidad porque también se dejan manipular por el enemigo. No escuchan la voz de Dios, escuchan la voz del enemigo. Amén. Entonces, ¿cuál es el otro ataque que nosotros recibimos en nuestras vidas? El ataque a las emociones, el ataque al alma. Amén. Entonces, podemos ser atacadas en diferentes áreas y podemos ser contaminados también. Amén. Podemos tener algún área con espíritus inmundos. Y si vamos al caso, el mundo espiritual es jurídico. Amén. ¿Cómo podemos decir nosotros, he escuchado también otras personas que dicen, que están endemoniadas, qué sé yo? ¿Cómo sabemos nosotros si están endemoniadas? ¿Cómo sé yo si yo estoy con un demonio encima? ¿Saben por qué lo sé? Porque yo puedo saber cuál es la puerta que yo dejé abierta. Pero los que saben de esta lucha, cuando tenemos una puerta abierta, directamente renunciamos al pecado o renunciamos a las palabras y cerramos la puerta y el enemigo tiene que huir. Ese es autoliberarse a sí mismo. Es de la única manera que podemos ser libres, autoliberarnos a nosotros mismos, pero para hacer eso tenemos que ser capacitados en lo que es la guerra espiritual. Por eso me fue muy importante, hablando un poco de todo, muy importante. Yo tengo muchísimo material. Inclusive he estudiado con el profeta Alejandro, con el que estuvo conmigo. He estudiado con él también. Y aparte de eso, el Espíritu Santo también me preparó en la guerra espiritual. Me llevó a muchos campos a pelear. Me llevó a muchos lugares a saber cómo era la batalla. Y la verdad que he profundizado mucho este tema y lo tenía archivado. Y yo decía, Señor, ¿cuánta gente veo que no sabe lo que es la lucha? No sabe lo que es la lucha espiritual, que es el confrontamiento entre dos reinos. No saben por qué se origina. Hay muchas iglesias que tienen miedo de hablar este tema. Hay mucha gente que tiene miedo de escuchar la palabra liberación. Mucha gente con miedo de escuchar lo que significa la guerra espiritual. Pero si no entendemos la guerra, ¿cómo vamos a poder batallar? ¿Cómo vamos a poder usar las armas? Entonces empecé a orar en esa dirección. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Yo nunca he dado clases, es la primera vez. Puede haber sido, ojalá, que se haya entendido, porque a veces, a veces yo lo puedo entender, pero yo no sé si ustedes me entendieron. El tema es que el Señor me dijo, este es tu tiempo. Dale, ok, avanza. Cuando me dijo eso, lo sentí en mi corazón, lo sentí en mi vida y dije, bueno, vamos a hacerlo. Entonces dije, voy a armar un grupo, porque aún hay ministros que ni siquiera son, ¿cómo te podría decir? Más allá de la gente, hay ministros que todavía no tienen bien en claro lo que es la lucha espiritual. Porque cuando una persona llega a la iglesia y una persona viene enojada y que se enoja por todo, no es en la carne, es en el espíritu. Y a veces nosotros mismos nos enojamos con esa persona que está enojada porque no entendemos que es un espíritu. La ira y el enojo es un espíritu.
Entonces tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las regiones celestes y contra huestes de maldad. Eso dice la palabra. Eso dice en Efesios 6:12. Entonces tenemos que aprender a usar las armas. Por eso mismo yo armé el grupo para que lo pudieran entender, para que lo pudieran, alguna duda pudieran aclarar, alguna duda que tengan, por ejemplo. Para eso tenemos nosotros el grupo en el grupo de WhatsApp, que ahí también podemos interactuar y preguntar y si hay alguna duda o una cosa o alguna otra cosa. Estamos conociendo la primera guerra, que es en lo personal. La segunda guerra ya no es personal. La segunda guerra ya abarca otras partes. Así que vamos a ir de a poquito. Esta ha sido la primera clase. Espero que le puedan sacar el jugo. Alguna pregunta, me lo pregunta. Y bueno, nos estamos viendo el próximo domingo, creo, si hay alguna